El tema que les voy a presentar es casos de ética en reanimación. No tengo ningún conflicto de interés. Y esto es nuestro sitio de trabajo. Lo que está a la izquierda de ustedes es un fantasma o un alma gris de un motociclista que se hizo una vez, se clavó eso que ven ahí y se murió seguramente, o estamos tratando de que no pasara, pero pues ese señor ya salió de ahí, ya no lo podemos traer. Ahí trabajamos y estamos un poco normalizando la anormalidad psicológica que nos permite no divertirnos en estos casos, sino poder manejarnos a nosotros mismos y a los demás en grupo y en un trabajo de equipo muy, muy duro y muy, muy divertido de hacer para tratar de sacar lo mejor de la gente en un momento que seguramente es el más crítico de sus vidas. Ahí trabajamos y eso necesita unas herramientas y unas cosas que ya vamos a ver. Entonces, la actitud del emergenciólogo debería ser esa, no tan loquito a veces, sino así necesariamente, pero debería estar comprometido socialmente, debería ser resolutivo, ágil, práctico, perspicaz, los que pueden leer, humilde, decidido, trabajador, autorresolutivo, resiliente, conciso, eficiente, eficaz, un montón de cosas con unas grandes capacidades de comunicarse con los demás, tanto verbal como preverbalmente. Y lo pongo porque hay todos, hay todos unos estudios grandes, me llama la atención que esto es uno argentino, hay coreanos, hay de todo, y la expectativa es que el emergenciólogo pueda respetar del otro su perspectiva de vida, y en reanimación es súper importante, ya van a ver por qué lo digo, pero tiene un rol crucial de liderazgo en cuanto al momento de la toma de las decisiones, y tiene que tener la capacidad, o se espera, la sociedad espera de él que tenga la capacidad de aliviar el dolor, disminuir el sufrimiento de la gente y respetar las directivas avanzadas o las decisiones previas para dejar morir a alguien cuando hay que hacerlo, sin que sea fácil simplemente decir, no, se murió y ya. Debería ser confiable y debería poder continuar un cuidado cuando respeta la decisión de no reanimación, porque no reanimar a alguien no significa dejarlo morir, sino significa solamente no reanimarlo y hacer un montón de cosas por su bienestar y por su mantenerse sin dolor, o por estar tranquilo, o por estar, no sé, hidratado, en paz, sin ansiedad, pero pues no intubarlo y no reanimarlo es una cosa diferente a no hacerle nada. Un dilema ético, y no es específicamente lo que vamos a hablar de casos, pero tiene estas consideraciones. Ahí ven, no sé, alguien de emergencias con cara de cirugía, vendiéndose a sí mismo, sacando tubos de alimentación que seguramente puso por 0, lo saca a 50, es una broma, es una cara que nunca pasa, pero no hay correctos ni incorrectos, ni hay juicios de valor que valgan más que los demás. Es una decisión muy compleja y unas consideraciones en donde, si uno pudiera hacer algo que se llama deliberación ética, sería ideal, pero normalmente no se puede, justamente porque, como lo dijo mi compañero el doctor Linareas antes, no hay tiempo. Los casos difíciles tienen que ver con un empeoramiento de la situación y de las consideraciones a tomar para tomar decisiones. No son la cosa simple en la que todo está perfecto y alguien dice, este señor está sin cabeza y entonces es no reanimable, y todo el mundo dice, sí, es no reanimable. Pues bravo, o sea, mi abuelita sabría que es no reanimable alguien que está sin cabeza. Los casos difíciles no son el, no sé, neonato cercano a los tiempos diagnósticos del aborto, que tiene 19 semanas o 20 semanas y nace sin respiración o anencefálico. Ese no es difícil, pues no hay nada que hacer ahí. Lo difícil son estos que están acá. O sea, ustedes tienen un paciente con cáncer que no saben qué estadio tiene, no saben si está metastásico múltiple o metastásico uno solo, o si le van a hacer o no le van a hacer, y no hay oncólogo el sábado de puente para llamar. No tienen datos, no hay información, no hay acudientes ni asistentes, no hay nadie que dé más información. El paciente no interactúa, no habla, no se comunica, parece menor de edad, pero no tenemos datos. Parece que está gestando. No hay ningún acuerdo previo, o hay 2 asistentes, uno es familiar y el otro no, y los 2 no se ponen de acuerdo en la representación diciendo que hágale y doctor no le haga. Los extremos de la vida, como ya los mencioné, alguien de 955 años que la familia quiere que uno lo reanime y después lo operen y le estiren, le hagan botox y un montón de cosas que sabemos que no se pueden hacer. La iatrogenia, en donde un paciente, veremos un caso más rápido después,
un paciente está intervenido por alguien y lo traen a nuestro sitio de trabajo, nuestra reanimación, nuestra urgencia, porque tienen entre el deseo de que el paciente no se muera, un anestesiólogo, un cirujano, otro cirujano, y la familia, y el señor es un profesor conocido o un compañero de uno que estaba siendo paciente y recibe todo el peso de la toma de la decisión el emergenciólogo para que el paciente no fallezca causando daños y deterioros importantes a la familia, al tiempo, a la institución, a las personas involucradas en su manejo médico. Las cosas de alto costo, entonces invertimos 250 millones de pesos por trasplante renal y nadie se lo dice a los pacientes y ellos creen que están tranquilos ahí, esa plata es del sistema de salud y adivinen quién especialista tiene que defender eso y cómo cuidarlo. Y las cosas de quitar o retirar soportes instaurados o decidir no soportar a nadie más y no hacer ninguna cosa que mucha gente podría decir que es lo mejor por hacer, tal vez salvando la responsabilidad y diciendo en mi turno no se murió, pues que pueda fallecer en la UCI 2 días después es una cosa que podría y debería preverse. ¿Cuándo no reanimar? Ahí vemos dos opciones grandes, bruscas, pero pues son ciertas. Uno, un neonato con muy pobre pronóstico clínico, sin signos de vida al nacer y con viabilidades inadecuadas. Y, por ejemplo, adultos mayores con enfermedad terminal o que tienen claramente voluntades anticipadas por enfermedades graves o socialmente inaceptadas como esta. Colombia tiene leyes de voluntades anticipadas y están resueltas y escritas desde, no sé, 2015 a 2018. Tuvieron que ver, pero la gente se confunde y no es el tema, pero hay que aclarar que eutanasia es una cosa, eutanasia es otra, reorientación terapéutica o limitación del efecto terapéutico, que fue el nombre previo, es otra, y voluntad anticipada es otra. Como esto no es el tema de esta conferencia, voluntad anticipada es algo que los emergenciólogos y la gente que está interesada en reanimación debe leer y debe estudiar. Por si algo, la resolución 2665 de 2018 tiene todos los datos que necesitan para saber cuáles son viables y considerables legales y cuáles no. Y estos que están acá son ejemplos de otras, las órdenes médicas para sostener tratamientos médicos, las órdenes médicas de Colorado para enfocarse en el tratamiento, las formas de opciones de tratamiento universal y la RESPECT, que es una de las más bonitas que leí. Se las recomiendo si tienen tiempo y quieren leer. Eso está en el Reino Unido y es muy, muy bonito, muy respetuoso de las otras personas y ayuda mucho en la toma de decisiones. A propósito, el emergenciólogo tiene dos perspectivas importantes que respetar, aparte de la suya y la del paciente. Tiene que procurar hacer lo que sabe que está bien hecho, lo que va con su alma, con su profesionalismo, con su conocimiento, con su ser médico. Y debería priorizar eso sobre la política y sobre las decisiones interesantes o la gente de bien que le dice que tiene que hacer y que esta persona va por encima de esta otra, etcétera, etcétera. Y ya lo saben, ahí hay un muy buen ejemplo de cómo se debe hacer las cosas y quién duerme tranquilo y quién no. Algunos producen más dinero y otros duermen más tranquilos. Entonces tienen casos en donde uno piensa que todo está bien y cuando se acercan al caso y van y miran, resulta que no está tan bien y entramos entonces ya diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Fácil. Caso 1. Una niña de 17 años, copilota en moto, el novio se murió, adivinen cómo quedó la moto, ahí está. Tiene, dice, shock de 3.5, un Glasgow de 7, la reanimaron, está intubada y cuando llega a urgencias tiene una gestación de 24 semanas y una cosita tatuada en el pecho que dice, do not attempt resuscitation, no traten de reanimarme, doctor, quiero morir dignamente. Entonces, ¿qué hacemos? Este tiempo es para que lo piensen. Pero no es tan difícil, uno se manda al caso. No hay nadie que lo haga, no pueden llamar a un filósofo en este momento, no hay cómo hacer una liberación entre todo el mundo, tienen que mandarse al caso. Y entonces hay un grupo de personas, un señor que tuve la suerte de conocer y que es amigo mío y siempre lo presento, creó esta regla, el doctor Kenneth Iserson de la Universidad de Arizona, donde dice, y la respeto igual por las mismas razones de otro, porque la traducción pues no está validada y lo importante es entenderlo. Si tienen un tipo de regla previamente ética y estudiada, trabajada en grupo, en donde sea razonablemente extenderla y cubrirla de forma en la que puedan usarla para este caso, pues sigan la regla. Si no la tienen, pregúntense si tienen la opción de comprar tiempo o ganar tiempo para poder después hacer la deliberación sin riesgo excesivo para el paciente. Y si no la tienen, si sí la tienen, la toman,
compran tiempo, citan al comité, deliberan, averiguan por la familia, etcétera, etcétera, llaman al ginecólogo, al neonatólogo, hacen Doppler del bebé, lo que quieran para saber si está viable o no está viable y qué van a hacer con la niña, si tiene muerte cerebral, pasan 24 horas, etcétera. Pero si no, pues aplican el test de imparcialidad, después el test de universalidad y el test de justificación interpersonal. Están escritos ahí y los había presentado alguna vez. Uno se trata de decir, lo haría en este caso y lo haría en cualquier otro caso que fuera igual. El test de universalidad es un test en el que lo que deciden es, si yo estuviera en esta situación y otras personas estuvieran en la misma situación, todas las personas tomarían, con mi entrenamiento, mi capacidad de toma de decisiones, la misma decisión que yo tomaría y se la podría presentar al público entero, incluyendo los familiares y otros médicos, y todo el mundo apoyaría mi decisión. Y el test 3 es, si yo fuera la niña, me gustaría que me hicieran lo mismo que yo estoy haciendo por ella. Segundo caso, este señor es un señor VIP. Disque, yo no creo en lo del VIP, eso es como, no sé, péptido intestinal vasoactivo para mí. Pero es un señor de 50 años que tiene un índice de shock de 2, un score revisado de trauma de 7, un Glasgow 4. Duró 2 horas en el traslado, le hicieron reanimación intensiva allá y llegó 4 horas después a urgencias fuera de metas. Y la gente entra, grita y hay 250 hermanos de este señor que es hermano de alguien muy importante de nuestra institución y que empieza a gritar y se mete y piden hasta ECMO, quieren trasplante cardíaco y quieren un montón de cosas que sabemos que no va a pasar, no tiene ningún fin. Todo el mundo grita, toda la gente que no tiene la actitud del emergenciólogo, que entra a reanimación porque es sobre puertas abiertas y todo el mundo participa activamente e irrespetuosamente, mediados por el estrés y la falta de educación en él, quieren que hagamos de todo por un señor que claramente está muerto. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo manejamos eso? Tiempo para pensar. ¿Eso será encarnizamiento terapéutico? Si uno pudiera ponerle esto a alguien ahí, seguramente sería una cosa preverbal muy ofensiva, pero decirle a alguien que su hermano falleció, que todo el equipo de la institución, una de las más poderosas del país, no puede hacer nada por él, y que es suficiente, que hay que respetar la muerte y hacerlo dignamente dentro de un proceso de vida que sabemos cómo funciona, es difícil y puede ser muy, muy difícil también, pero hay que hacerlo. Y adivinen quién tiene que hacerlo y la responsabilidad social de hacerlo de quién es. Entonces, como decía Immanuel Kant, but at least Immanuel tried, o sea, no podía y nadie puede, pero por lo menos trató. Hay que hacerlo. Hay que pararse, parar, gritar, subir el ánimo, ponerse de líder de la situación y decir, paremos aquí, paremos, dije, paremos, suspendamos las maniobras, falleció. Respétenlo, por favor. Caso número 3. Un señor de 81 años de edad, con conocido trastorno afectivo bipolar, depresión y ansiedad, manejado, esa M es de manejado, con EPOC, controlado, llega en un RAS-5, en un estado de sedación duro, difícil de despertar a estímulos fuertes, sonoros, táctiles y auditivos, y visuales, parecer porque un tarrito de morfina se desapareció en su casa, se vació en su casa. Lo encontraron las hijas como medio bobo, medio inconsciente y sin buena respiración. Llamaron al servicio, lo reanimaron, llega a urgencias, fuera de metas también, han pasado 2 horas y el médico está, después de la naloxona, viendo que el paciente pues respira, está bradicárdico aún, un poco hipotenso y decidiendo él qué hacemos. Aparecen tardíamente las hijas, una de ellas es claramente abogada, no es nada contra los abogados. Y la otra es médica. Las dos están de acuerdo en que desde que su papá tenía 65 años, 65, está decidiendo que tiene una voluntad anticipada hecha de no reanimación, no resucitación en ningún caso. Su papá es ateo, cree en la vida acá, no la del más allá, ni la del menos allá, sino en la de acá. Y las hijas lo que piden es que le respeten a su papá esa voluntad anticipada, firmada y documentada años antes. Llaman inclusive a todas partes y encuentran documentos en la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Llamamos a todas partes y hay todo el mundo que soporta que el señor tenía en serio una voluntad anticipada firmada de no reanimación, no resucitación. Les puse un texto de un artículo muy bonito. Tiene cultura anglosajona para definir cómo se hace con ese dilema. Pero tiempo para pensar.
¿Qué hacemos? ¿Qué haría el emergenciólogo ahí? Entonces no es tan simple. Hay varias formas de organizarlo. Esta claramente no sirve. No creo que nadie tenga una regla que diga compramos tiempo para que el señor, pues hay tiempo porque está medio malo, pero hay que tomar decisión rápido porque la bradicardia y la hipopnea, la orexia no funcionan bien. Pero no hay un tiempo claro. Entonces hay otras opciones. El señor se despierta con la naloxona y usamos, por ejemplo, una mnemotecnia que se llama Curves. También la respeté y la puse ahí. Está en Chest de febrero del 2010. Y la recomendación es lograr si el paciente puede comunicarse, el paciente es despertable, lograr ver si el paciente escoge una línea y además puede entender qué pasa con sus riesgos, sus beneficios narrativas y procesa datos que nos demuestran que tiene capacidad de toma de decisiones. Probarnos que está capacitado para razonar y sus valores respecto a lo que él opina de morirse y seguir adelante. Es como extrapólenlo a decidir ponerle sangre a un paciente que es testigo de Jehová. No es tan difícil, solamente hay que respetar que él no quiere. Y entonces si este paciente no quiere, estemos de acuerdo o no, pues no hay necesidad de hacer un intento psiquiátrico de valoración, como cuando le dice a una señora con apendicitis que tiene que operarlo y él dice que sí, nadie llama a un psiquiatra. Cuando le dice a un señor con apendicitis que hay que operarlo y él dice que no, entonces todo el mundo llama a un psiquiatra porque está loco un paciente y no es cierto. Tienen todo el derecho de decir con su apéndice o sin su apéndice si quieren ser intervenidos o no. Y si ese señor demuestra una capacidad de toma de decisiones, pues debería ser respetable y entonces el tratamiento sin consentimiento informado podría haber un riesgo mayor. Y si sí, es el médico el que tiene que sopesar eso. Ya tiene unos datos familiares, la decisión difícil es: podemos respetar una voluntad anticipada hecha con todo perfectamente congruente en un paciente que supuestamente tiene un intento suicida. Las opciones se las dejo. Esta decisión incluye los valores, las perspectivas de cada médico. Algunos solamente piensan que en reanimación no podemos tomar decisiones de no reanimación y que estamos ahí para intubar gente, reanimarla, que no se muere en nuestro turno y pasarle el dato a los de cuidado intensivo y esperar que el sistema de salud, pues si fuera así, colapsara y que otra persona tomara las decisiones difíciles. A mí no me parece, no estudio emergencias para eso, ni bioética para eso, pero me parece que aunque es difícil de hacer, es nuestra responsabilidad hacerlo, así como ellos toman otras. Nosotros también podríamos inclusive suspender soportes si es necesario, por respeto al paciente y en virtud de su voluntad y el mejor beneficio. Cuando hay riesgos y hay que errar de algo, la recomendación es errar en beneficio del paciente. Y eso normalmente no es siempre la misma idea que uno tiene de qué le hace bien y qué le hace mal. Y último paciente de caso, 57 años, un extranjero con un infarto agudo sin elevación del CT que tiene después de un paro una angina de alto riesgo, pero pues cuando se despierta está consciente, es de esos que uno no intuba según las superguías, y termina hablando con nosotros demostrando que está consciente, orientado, competente y capaz de su toma de decisiones y dice que pues se quiere ir, que va a mandar traer un avión y que en serio tiene todo el dinero del mundo, trae un avión que lo recoge y lo lleva después a Nueva York, pero pues esa cuál es la decisión, el tipo se quiere ir. Solo ustedes saben que, pues, que la nitroglicerina, la dopamina y toda la cosa que tiene puesta, pues no es tan fácil decirle, no, tranquilo, vete. Y no se le podemos dar en pastas. Pero se quiere ir. Tiempo para pensar. Entonces, contra la recomendación médica, ¿qué significa y cómo en Colombia hay una cosa como un against medical advice? O sea, ¿qué hacemos contra un paciente que se quiere ir? Por ejemplo, no tiene que tener un tatuaje para que se le respeten las cosas. Este señor es patólogo, el doctor Ferlander, y tomó esa foto y fue famosa por algo. Pero no es necesario, así tuviera los dos testigos y tuviera todo firmado y que va a donar órganos y todo en el pecho, toda la espalda firmada y tatuada, que pues se pueden hacer tigres, no van a hacer ahora tatuajes escritos. La decisión no se sostiene sobre un tatuaje. Finalmente hay que considerarle un documento, pero las opciones, como se los dije, pueden ser notariadas con testigos o con el médico tratante, no así. Y lo que uno decide entonces tiene muchas opciones. Lo que hay que hacer es construir una nota en la historia clínica en donde se respeta la voluntad del paciente de irse contra recomendación médica, escribir que el paciente recibe la información, cuál información y qué piensa de ella, escribir cuál es el pronóstico de cada tratamiento y qué ofertas se le hacen, escribir por qué lo rechaza y qué dice que rechaza, escribir cómo se iría, bajo qué condiciones, escribir qué riesgos acepta cubrir y cómo podría
cursar de aquí en adelante, qué seguimiento necesita, qué medicamentos debería tener, y finalmente después de todo eso, poner que está competente, capaz, que toma su decisión y que se va en contra de la recomendación médica. Pero una nota de salida voluntaria no es suficiente. Tiene que poner las condiciones que les dije para que uno se sienta por lo menos legalmente tranquilo de que respetó la voluntad de alguien y explicar qué fue lo que hizo para que demuestre bien, beneficencia, respeto por la autonomía del otro, justicia y un montón de cosas que tiene que hacer. Hay otras opciones como la reorientación terapéutica, que no es el tema central. Aquí hay una muy buena forma de la revista de calidad asistencial que dice cómo puede uno tomar esa decisión en vez de estar decidiendo solamente dejarlo morir después de no reanimarlo. Hay que tener en cuenta las opciones de soporte institucional, como los comités de ética hospitalaria. Personalmente he recibido más de 5 o 10 llamadas nacionales y una internacional preguntando una vez qué hacían en un caso. Y pues vale la pena hacerlo, eso lo hace también en nuestra institución, por ejemplo, la doctora Paula Prieto. Yo estoy posturno, pero pues pueden llamar al comité de ética hospitalaria para hacer soporte, y en cada institución debería haber un comité que les dé ese sostén. Las claves finalmente es formalizar el entrenamiento del estudio. Esto no se aprende solamente charlando con los amigos. La idea es que también se estudie y también se formalice un entrenamiento, así como con simulación se pueden hacer muchas cosas, pero entrenar a los residentes y a la gente en formación en esto. Hay que pensar críticamente, que no es lo mismo que ser crítico para pensar. Idealmente hacer un trabajo en equipo muy bueno que permita cambiar de roles para poder identificar cosas no comunes en la opción dirigida y trabajar mejor. Prevenir situaciones hipotéticas para poder definir qué vamos a hacer, apoyarse en el comité de ética hospitalaria, respetar siempre al otro y tener buena fe. Y las virtudes de los emergenciólogos, escritas en el 2015 por EICE, pues las que se conocen son estas, están escritas así: coraje, justicia, vigilancia, imparcialidad, confiabilidad y resiliencia, para poder pues estar uno tranquilo. Esta foto me recuerda que parte importante de ese respeto en los dilemas éticos de reanimación incluye primero apoyar al otro, entender quiénes están solos y quiénes toman la decisión de vida de no tener familia, esposa, hijos, y hacer que su equipo tenga interacción para que puedan hacerlos parte de ellos y sepan cosas para prevenir, por ejemplo, un suicidio de un colega. Estas son las bibliografías finales. Fíjense que la central arriba dice: aunque el paciente tiene el derecho a refutar un tratamiento, a rechazar un tratamiento, no tiene automáticamente el derecho para demandar el tratamiento. Ellos no pueden insistir que la resucitación debe hacerse en ninguna circunstancia, y lo dijo el Consejo de Resucitación Europea en el 2005. Todo eso es porque nosotros no estamos en la obligación ética de hacer tratamientos que juzgamos que no tienen expectativas realistas de beneficiar a nadie. Y ahí es donde entra el concepto difícil de futilidad. Hay futilidad sistémica, futilidad general, futilidad personal y futilidad para el paciente, pero es un tema de otra conferencia. Se llama emergencias por alguna razón. Muchas gracias por su atención.